del Señor? ¿Qué pide de nosotros el Señor para seguirlo? ¿Si nos pedirá algo o no nos pedirá nada? Obediencia. ¿Ustedes qué consideran conforme a lo que hemos venido estudiando los sábados? ¿Qué nos pide el Señor para seguirle? Una entrega también total a Él y obediencia, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan en una enseñanza que, no recuerdo si fue hace 8 días o hace 15 días, que les decía, ¿verdad? Que muchos han tomado la gracia como libertinaje, o sea, como que la gracia es de que no tengo que hacer nada para ser salvo, pues puedo hacer entonces de mi vida lo que yo quiera. Y muchos han tomado así la gracia. De hecho, un teólogo alemán, que él estuvo en la Segunda Guerra Mundial, él catalogó la gracia de dos formas. Él hablaba de la gracia barata y de la gracia irresistible. O sea, de la gracia irresistible es la que cambia nuestra vida y que es tan irresistible que ¿cómo se puede decir? Que es tan irresistible esa gracia que deseamos dejar y dar nuestra vida al Señor. Pero él decía, pero la gracia barata es aquella que cree que puede seguir haciendo su vida normal, simplemente creer en Jesús. Pero él catalogaba de estas dos maneras y decía, la gracia irresistible es aquella que nos hace y nos impulsa seguir a Dios y dejar todo por amor al Señor. Y no solo por estudiar, él decía esto, hermanos. Cuando él les predicaba allá a un grupo de personas, él les predicaba, esas personas eran judías. Y usted sabe, ¿verdad?, todo lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, que llevaban a campos de exterminio a los judíos. Y dice que sus amigos, que también eran de la misma nacionalidad, querían librarlo de la policía, de la Gestapo, en ese entonces de Alemania, para que no lo aprendieran. Y se lo llevaron, pero dice que él recapacitó en su mente y dijo, pero yo, ¿por qué estoy aquí? Estoy libre y mis hermanos están a punto de morir. Entonces él entendió en una viva experiencia la gracia irresistible. Él dijo, yo prefiero ir y morir con mis hermanos y seguir predicándoles, aunque yo tenga la nacionalidad y pueda ser libre. Y en efecto, hermanos, dice su biografía que este varón se metió a los campos de exterminio. Y ahí donde tenían a los judíos, él les seguía compartiendo. Y él pasó como un judío más, hermano, estando ahí preso. Y dice que cuando los metían a las cámaras de gas, escuchaba los gritos de las personas y que él desde afuera les predicaba y les decía que no tuvieran temor, que le entregaran su vida al Señor. Y que pues muchos hallaron consuelo en la palabra por la predicación de este hombre, hermano. Entonces la gracia irresistible, hermano, nos habla de que uno, cuando se encuentra con esa gracia, la gracia de Cristo, la gracia de Dios, es tan irresistible que uno dice, pues yo quiero dejar todo por esa gracia, por el amor de Dios, por seguir a Cristo, por vivir a Cristo. Es como cuando vemos, no sé, un postre que nos gusta, ¿verdad? Que es irresistible, que hasta se nos hace agua a la boca y ya lo quisiéramos uno tener en el paladar. Y es algo irresistible, hablando de una manera muy física, ¿no? Pero en este sentido, él habla así de que la gracia irresistible es aquella que nos va a hacer dejar todo por seguir a Cristo, hermanos. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a leer ahí en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 13. 19:13. Capítulo 19, versículo 13 de Mateo. Y este pasaje es un pasaje sumamente conocido. Y solamente vamos a leer 3 versículos allí, pero estos pasajes nos van a catapultar a entender lo que posteriormente sigue. Amén. Dice ahí, Jesús bendice a los niños.
Dice así la palabra del Señor. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre de ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Este versículo es muy conocido porque es un versículo que se usa para hablarle a las personas de que los niños son importantes para el Señor, ¿verdad? Pero fíjense que el Señor usó a estos pequeños en este momento para darles una enseñanza a sus discípulos. ¿Por qué? Porque posteriormente, ahorita lo vamos a leer, posteriormente le viene una persona y le va a empezar a cuestionar algunas cosas al Señor. Pero si ustedes ponen atención, dice que el Señor quiere que los niños se acerquen a Él. Y les dice: de los tales, de los niños, es el reino de los cielos. ¿Y saben por qué dice esto? Porque el Señor, hermano, hace referencia debido a su soberanía, la soberanía de Dios. Él en su soberanía, hermanos, ha dispuesto redimir a los niños. Redimir, ya que aún son muy pequeños e inocentes, para poder sobrellevar o poder sostener una fe, hermano, una fe personal. Nosotros como adultos sí debemos de llevar o de sobrellevar una fe personal, pero los pequeños aún son inocentes en ese aspecto, son muy pequeños para poder sostener una fe personal, hermanos. Entonces el Señor en su soberanía dispuso redimir a los niños. Por eso dice: de los niños es el reino de los cielos. Y si a usted en algún momento le preguntan: bueno, ¿y qué pasa cuando un niño muere? ¿A dónde va? Pues la Escritura nos está diciendo que de ellos es el reino, hermanos. El Señor en su soberanía ha dispuesto que en los pequeños esté el reino. Pero ahora, cuando ya van creciendo, vamos siendo jóvenes, adultos, pues sí, el Señor nos pide sostener una fe, creer en Él y sostener, sobrellevar nuestra fe. Entonces, en estos pasajes simplemente muestra eso el Señor, hermanos. De los tales es el reino de los cielos. Pero hubo alguien que escuchó eso. Y vamos a ver que se le acerca una persona y fíjense lo que le pregunta, hermanos. Versículo 16, el joven rico. Y aquí vamos a desarrollar, hermano, el tema llamado seguir a Cristo, ¿verdad? La imagen no se ve bien, pero ahí están muchos niños y dice: dejen que vengan ellos a mí, a ellos les pertenece el reino, a los niños. Y es importante, por eso es importante que haya niños en la iglesia, que haya niños a los que se les predique, que haya niños a los que se les acerque a Cristo, hermano. Tal vez muchas veces los padres no permiten que vayan a la iglesia, pero en casa, en la oportunidad, a la medida que podamos, pues les podemos enseñar algún versículo de la Biblia, a enseñarles a orar, no sé, enseñarles algún canto, etcétera. ¿Para qué? Para que ellos, siendo niños, se puedan ir acercando a Cristo. Cristo quiere que ellos estén con Él. Amén. Dice ahí la palabra: el joven rico, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Estos dos versículos, hermano, aquí lo vamos a detener tantito. Estos dos versículos nos muestran dos cosas importantes. Este joven que se le acerca es un joven rico, nos dice la Escritura, que tiene posesiones, y reconoció que Jesús era alguien distinto a todos los demás que enseñaban algo. Por eso él se acerca, él tiene la confianza de acercarse a Jesús y decirle: Maestro bueno. Y le pregunta: ¿qué debo de hacer yo para poder ganar la vida eterna? Y la respuesta de nuestro Señor Jesús la podemos dividir en dos partes. Primeramente, el Señor Jesús, al decir solamente hay uno bueno y es Dios, Él no está negando su divinidad. Simplemente le está haciendo ver al joven que toda la humanidad está en pecado y que solamente hay uno que es libre del pecado, que es Dios. Y la segunda parte es lo que Él le contesta respecto a la
pregunta, ¿qué debo de hacer para obtener la vida eterna? Él le dice, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Yo le preguntaba al principio, ¿qué debemos de hacer nosotros para... ¿Qué es lo que Dios nos pide, verdad? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Y hablábamos y decíamos que la obediencia, Dios nos pide que le entreguemos nuestra vida totalmente, ¿verdad? Aquí este joven tenía esa misma pregunta y decía, ¿qué debo de hacer yo para ganar la vida eterna? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué cosas tengo que hacer? ¿Habrá una lista que yo deba de cumplir? ¿Habrá una serie de requisitos que deba de hacer? ¿Qué tengo que hacer, Señor Jesús? Enséñame, Maestro. Y el Señor le dice, cumple los mandamientos, guarda los mandamientos, vive los mandamientos. Los mandamientos se refiere a los mandamientos que el Señor le dio a Moisés. Ahora, fíjense lo que sucede en el versículo 18. Le dijo, el joven está hablando, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice ahí el 20, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me hace falta? El 21 dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Fíjense que aquí el Señor, hermanos, hace mención a que nosotros debemos entregarnos totalmente al Señor y seguirlos. Pero el joven, hermano, este joven dice, yo he cumplido la ley. Desde muy niño he estado obedeciendo lo que la ley me dice. Por eso él en su pensamiento dice, si yo he cumplido lo que la ley mosaica me dice, ¿ahora qué debo de hacer para yo obtener la vida eterna? ¿Por qué? Porque él consideraba que al cumplir la ley, él era una persona recta, era una persona justa, él estaba cumpliendo algo, estaba obedeciendo algo. Pero como veía a Jesús que él estaba aplicando de una manera correcta lo que la ley debía de haber enseñado desde un principio, él dijo, bueno, a lo mejor hay otros mandamientos nuevos que debo de cumplir, por eso se los voy a preguntar a Jesús. Y es lo que él le expresa aquí al Señor Jesús y le dice, yo he cumplido esto, yo ya lo he cumplido, he vivido rectamente desde niño, pero ¿qué más debo de hacer, Señor? Y él le pregunta, vea, ¿cuáles mandamientos, Señor? Porque yo la ley la he cumplido, la ley mosaica la he cumplido. Yo no he robado, he honrado a mis padres, no he adulterado, no he dado falso testimonio. Yo he cumplido la ley, Señor. ¿Qué mandamientos tengo que cumplir? Este joven, hermanos, estaba cumpliendo una vida recta, pero ante sus propios ojos. Pero fíjense lo sabio, lo astuto que es nuestro Señor Jesús. A Él no lo podemos engañar, hermanos. Él mira dentro de nosotros y conoce lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. Podemos ser los más honestos, podemos ser los más rectos, los más obedientes, los que apoyamos a todo el mundo, los más dadivosos, los más amables. Pero el Señor sabe realmente lo que hay en mi corazón, lo que hay en mi mente. Y fíjense que el Señor, hermano, el Señor le hace ver a este joven su realidad, su condición, la condición en la que está su corazón y su mente. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice el 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Con esa simple frase, hermano, toda la rectitud que este hombre tenía, que este joven tenía, se cayó al suelo, hermanos. ¿Por qué? Porque hay un mandamiento que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
Y este joven decía, yo estoy cumpliendo ya la ley, pero en el momento en el que el Señor Jesús lo encara y le dice, ¿sabes qué? Vende todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres. Entonces él mostró dos cosas allí, hermano. Número uno, que no amaba a su prójimo, porque no quiso vender nada y no quiso apoyar a su prójimo. Y número dos, mostró la condición de su corazón, hermano. ¿Saben por qué? Porque había idolatría en él. ¿Por qué? ¿Cómo que había idolatría? En los mandamientos nos habla, hermano, que nosotros no debemos de ser idólatras. No te harás escultura ni imagen de lo que está en el cielo, arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, y no los adorarás. No te harás ídolos. Y uno piensa que un ídolo es solamente una imagen, una estatua. Uno piensa que un ídolo simplemente es eso, nada más. Pero aparte de eso, un ídolo, hermano, es aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas. Vamos a leer en Éxodo, hermano. Éxodo 20, 1 al 7. Vamos a ver lo que nos está hablando la ley que uno debe de cumplir para entender un poquito más acerca de este joven. Éxodo 20 del 1 al 17. Hemos venido aprendiendo que hay 613 mandamientos, ¿verdad? Pero que todos esos 613 se redujeron a 10 mandamientos. Y vamos a leer qué es lo que el joven rico sí estaba cumpliendo y por qué él consideraba que era una persona recta. Dice allí, 20 del 1 al 17, dice allí los 10 mandamientos. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No te harás dioses ajenos delante de mí, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, y dice ahí, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estos mandamientos, hermano, reducen los 613. Y el joven rico dice, bueno, todo esto yo lo he cumplido. En mi casa adoro solamente a Dios, no tengo dioses ajenos. No he matado a nadie. No he infamado a alguien, no he levantado un falso testimonio en contra de nadie. He honrado a mis padres. Guardo el día de reposo para Dios. Estoy haciendo la ley, estoy cumpliendo los mandamientos que el Señor me da. Entonces él consideraba que él era una persona recta, hermanos. Pero fíjense que él tal vez consideró en su mente de una manera literal, ¿verdad? No te harás imagen, no tendrás ídolos y no te harás imagen de lo que hay arriba, ni debajo de la tierra, ni en la tierra, ni en el mar. Y él decía, bueno, yo no tengo ningún ídolo, no soy idólatra.
No estoy rindiéndole culto a nadie más que no sea Dios, entonces estoy cumpliendo la ley. Pero fíjense, hermano, que el Señor Jesús le dice, bueno, mira, todo lo has cumplido, está perfecto. Ahora vende lo que tú tienes y dáselo a los pobres. Esta frase, hermano, derribó todo su argumento de este joven al decirle, tienes que cumplir la ley. Toda esa ley que tú dices que la has cumplido, vívela. Vívela honrando, amando a tu prójimo. Vívela no teniendo ídolos en tu corazón. Vamos a leer, vamos a regresar, no vaya a perder Éxodo 20, vamos a regresar ahorita allí, pero vamos a regresar allá a Mateo. En el 21. Vamos a leer nuevamente la frase que nuestro Señor Jesús le dice y vamos a leer la reacción del joven rico. Dice nuevamente ahí, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Ahora el 22 dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Nuevamente vamos a leer el 21 y el 22. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas cosas. Hermanos, esta frase que el Señor Jesús le dijo al joven demostró lo que había en el corazón, hermano. Él ante las demás personas, tal vez ellos decían, sí, nosotros nos consta que él es alguien recto, él es alguien amable, es alguien que cumple la ley. Él los días de reposo no hace nada. Tiene siervos y en el día de reposo sus siervos tampoco hacen nada. Él guarda la ley, es una persona recta. Pero dice que entonces cuando el Señor Jesús lo confrontó, le dice aquí la escritura que él se fue triste porque él tenía muchas posesiones. Entonces nos demuestra, hermano, el corazón de este joven en dónde estaba. Y sabe algo, hermano, este joven tenía como ídolo sus posesiones. Él no tenía un ídolo hecho de manos, una escultura, una imagen, él no tenía nada de eso. Pero en su corazón, hermano, había un ídolo. ¿Por qué? Porque uno dice, ay, ¿cómo podemos deducir que él tenía un ídolo? Porque la escritura aquí nos está diciendo, él se fue triste. Porque el Señor Jesús le dijo, vende, deshazte de todo lo que tú tienes, de tus posesiones materiales y económicas, deshazte de ello. ¿Y qué hizo el joven? Prefirió irse y no cumplir lo que Jesús le dijo, porque tenía muchas posesiones. Él pensó, pero ¿cómo me voy a deshacer de todo lo que yo tengo? ¿Cómo le voy a dar mis bienes a los pobres? Y uno puede sacar muchas deducciones, puede inferir muchas cosas, ¿no? Pero simplemente vamos a centrarnos en lo que aquí dice. Él se fue triste porque dijo, yo tengo muchas posesiones. ¿Cómo me voy a deshacer de todo? Me ha costado, he trabajado por ello, o tal vez se lo heredaron. Uno no sabe, no nos dice mal la escritura, pero nos habla que tenía muchas posesiones, pero él no quiso deshacerse de esas posesiones y se fue triste, dice la escritura. Entonces estos pasajes nos muestran que este joven era alguien recto, pero el Señor Jesús desnudó su corazón, le mostró la condición de su corazón verdaderamente y le mostró, hermano, que él tenía un ídolo en su corazón. Y le vuelvo a repetir, hermano, la idolatría no es solamente una escultura o una imagen. Muchas veces lo hemos reducido a eso solamente, pero la idolatría, hermano, es todo aquello que ocupe el lugar de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. ¿Qué ocupa el lugar de Dios en mi corazón y en mi mente? ¿Qué ocupa? Puede ser las posesiones materiales, como en el caso de este joven. Puede ser mi familia. O puede ser, sí, tal vez el culto a algo más.
Hermano, hablando en el ámbito cristiano, en el sentido, por ejemplo, de los músicos, hermano, hay veces que hay ídolos de ciertos cantantes, ciertos músicos que ocupan el lugar de Dios, hermano. Y es una realidad. Hay veces que tenemos a un siervo, a un hombre de Dios, ocupando el lugar de Dios en nuestro corazón. Y siempre es que es el ungido de Dios, es el siervo de Dios, oró por mí, me ministró y Dios lo usa y lo tenemos como que en un pedestal a esa persona. Pero está ocupando el lugar de Dios en mi corazón. Y así nos podemos hacer ídolos, hermano. Hay una iglesia, hermano, que está en Guadalajara. Veía en las noticias apenas en esta semana, si no me equivoco, que ahí en Guadalajara, en la ciudad, hermano, esa iglesia se ve a kilómetros. Se ve la cúspide de esa iglesia. Es una iglesia, entre comillas, de denominación cristiana. Y le han hallado infinidad de cosas, hermano, a los que ministran allí, a los que sirven allí. Uno de los que ahí ministran está en la cárcel. Pero fíjese la mentalidad de esas personas, hermano, que han hecho de esa persona su ídolo. Porque dice que ellos abogaron, o cómo se puede decir, intercedieron ante la ley para que esta persona, aún estando presa, les pueda seguir predicando a ellos. Porque ellos lo tienen como lo más grande, como que él es el hombre de Dios, y lo tienen como un ídolo, hermano. Y personas entrevistaban a algunas personas que viven allí y decían que sí, efectivamente, es una iglesia muy conocida y que todas las personas que van allí la conocen, la ven, se ve a una cierta distancia, pero también conocen la reputación de los hombres que han dirigido esa iglesia. Pero los que son miembros de ahí, hermano, idolatran a esta persona. Le tienden, cuando hay videos, hermano, donde él va entrando a la iglesia y le tienden una alfombra roja, hermano, y parece que está entrando ahí el Señor Jesús porque lo tienen como el gran profeta. Pero ellos, hermano, en su corazón han creado un ídolo que ha ocupado el lugar que le pertenece a Dios. Y este joven, hermano, hizo lo mismo. Él dijo, bueno, yo he cumplido la ley. Yo obedezco a Dios. Me he entregado fielmente a Dios. Pero cuando el Señor Jesús lo confronta y le dice, pues lo que tú tienes, deshazte de ello. Dice aquí la Escritura, se entristeció. ¿Por qué? Porque en su corazón estaban sus posesiones. Y él dijo, ¿cómo me voy a deshacer de eso? ¿Cómo? Es tan valioso para mí. Me ha costado. Entonces el Señor Jesús le desnudó su corazón, hermano, y le mostró cómo realmente él estaba. Ahora, por eso le decía, no pierda Éxodo 20. Vamos a regresar ahí a Éxodo 20. Y aquí nosotros nos vamos a hacer un autoanálisis, hermano. Porque uno puede decir, bueno, pues yo soy alguien bueno. Hay veces que también nosotros decimos, no, pues yo sí soy de lo peor, ¿no? Pero hay ocasiones, hermano, en las que hay muchas personas dentro de la iglesia que se consideran ser personas muy buenas. Pero como lo veíamos ayer en el estudio, ¿verdad? Realmente nosotros estamos luchando con nuestra carne. ¿Y a qué alimentamos más? ¿A nuestra carne o al espíritu? Cuando alimentamos más la carne, realmente, hermano, la palabra nos va a confrontar. Dice la palabra de Dios que la Escritura es como una espada de doble filo que penetra, y dice la palabra de Dios que discierne las intenciones del corazón. O sea, nos muestra lo que realmente. Uno puede decir, ay, ese hermano, pues no, se ve súper santo, no dice groserías, siempre apoya a todos, pero tal vez mi corazón está totalmente corrompido. Y la Escritura es la que
muestra realmente cómo está mi corazón, así como lo hizo el Señor Jesús con el joven rico. Si nosotros nos hiciéramos un autoanálisis, hermano, ¿cuántos de estos mandamientos nosotros estamos cumpliendo o hemos cumplido en nuestra vida? ¿Cuántos realmente no tenemos un ídolo en nuestro corazón? Usted podría decir, yo realmente no tengo un ídolo en mi corazón. Le entregué mi vida y desde que le entregué mi vida, solamente a quien yo adoro es a Cristo. Pero si nos pusiéramos, hermano, a rascarle, si hay algo que realmente esté ocupando en mi corazón y en mi mente y en mi vida, el lugar que le pertenece a Dios, entonces yo tendré un ídolo, hermano. Pueden ser las cosas materiales, puede ser mi economía, puede ser mis posesiones, como les decía, puede ser inclusive, no sé, algún cantante cristiano. Usted reflexiona en su vida, ¿qué es lo que está ocupando el lugar de Dios en mi vida y en mi corazón? Puede ser mi propia familia, puede ser mi esposa o mi esposo que esté ocupando el lugar de Dios. Porque luego así puede pasar, hermanos. Puede ser mi propia descendencia que esté ocupando. Es que, no, yo me desvivo por mi familia y lo hemos escuchado en ocasiones. ¿Por qué no estás en la iglesia? El domingo no te vimos en la iglesia. No, pues es que el Señor me va a pedir primeramente cuentas de mi familia y yo le tengo que dedicar tiempo a mi familia. Sí, pero ¿y Dios? Dios es el principio de todo, es lo más importante de todo. Sí, pero Dios, y hasta argumentamos de eso, ¿ah? Pero Dios me va a pedir cuentas de mi familia primeramente. ¿Qué he hecho con mi familia? Yo por eso le dedico tiempo a mi familia. Y si me sobra espacio, pues se lo voy a dedicar a Dios. Dios sabe que lo hago con una buena intención. Entonces podemos ver que hay cosas que pueden ocupar en mi corazón y en mi mente el lugar de Dios, hermano. Y si yo realmente digo, bueno, he creído en el Señor Jesús, quiero seguirlo, para seguirlo, hermano, tengo que procurar que no haya nada que ocupe el lugar de Dios en mi corazón y en mi mente. Ahora, nos sigue diciendo, ¿verdad? No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Cuántos de nosotros lo hemos tomado en vano, hermano? Y le digo, no me conteste usted, pero váyase haciendo un autoanálisis en su mente y en su corazón. Cuando truena bien fuerte, ¿no? De, ay, Diosito, que no vaya a llover. Esa simple expresión, hermano, es tomar el nombre de Dios en vano. Simplemente eso es tomar el nombre de Dios en vano. El simple hecho de no tomar la voluntad de Dios, hermano, y aceptarla, es tomar el nombre de Dios en vano. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura nos enseña que nosotros debemos de orar y pedir las cosas conforme a la voluntad de Dios. Pero hay veces que oramos y decimos al final, ¿verdad? Señor, pues, pero que sea tu voluntad, como diciendo, Señor, esto es lo que yo quiero, pero pues ya ni modo si tú dices lo contrario, ¿no? Como de que pues ya qué. Eso, hermano, es tomar el nombre de Dios en vano. ¿Cuántos de nosotros lo hemos hecho? Una ocasión platicaba con unos hermanos que les estaba compartiendo una enseñanza respecto a la alabanza. Y les decía, es que hay ocasiones en las que hay cantos que nos gustan mucho, que nos gustan demasiado, pero hay cantos que ni siquiera mencionan al Señor. Y hay cantos que de repente medio aparece ahí el nombre de Jesús, pero nada más ¿cómo se puede decir? Como de relleno. Inclusive eso puede ser tomar el nombre de Dios en vano, hermano. ¿Por qué? Porque no se le está adorando a Dios realmente. Simplemente dentro de un canto se mencionó a Jesús como simplemente para rellenar algo. Entonces, ¿cuántas veces, hermano, nosotros en muchas áreas podemos llegar a tomar el nombre de Dios en vano? Y luego también nos sigue diciendo, acuérdate del día de reposo, 6 días trabajarás. Y hay ocasiones, hermano, en las que dicen, bueno, yo la verdad le dedico un día al Señor. Y cuando uno le dice, oye, pero todos los días son del Señor. No, es que la Escritura me dice que yo tengo que guardar solamente un día. Y ese día se lo dedico al Señor para ir a la iglesia, para orar. Oye, pero tienes que buscarlo siempre. Y realmente, hermano, el día de reposo no se está refiriendo a un día específico.
Para el pueblo judío sí, hermano. Y por eso ellos guardaban un día específico. Pero para nosotros nuestro reposo, ¿quién es, hermano? Nuestro reposo es Cristo. En Él confiamos, en Él esperamos, Él es nuestra esperanza, en Él nos fortalecemos, Él es nuestro reposo, hermano, Él es nuestro día de reposo. Entonces entendemos que tanto el día y la noche son de Él y en todo momento hay que adorarle. Pero muchos no guardamos ese reposo de decir de descansar en Él. No oramos, no le buscamos en el secreto, hermano. No nos rendimos a Él, no echamos nuestras cargas sobre de Él. Entonces, hermano, como al pueblo de Israel, el día de reposo no lo estamos tomando como el Señor nos los ha pedido. Y así podríamos seguir, hermano. Yo sé que a lo mejor uno podría decir, bueno, yo sí no he matado a nadie. Pero, hermano, ¿cuántos de estos mandamientos que ahorita leímos nosotros hemos infringido? ¿Cuántos de estos nosotros hemos infringido, hermanos? Y el Señor le estaba diciendo al joven rico, cumple estos mandamientos y sígueme. Sígueme. El Señor, ¿qué nos pide, hermano? Obediencia, ¿verdad? Que la palabra nosotros la vivamos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No nos dice, escoge a qué prójimo si vas a amar. Amarás a tu prójimo. ¿Y cuántos de nosotros, hermano, a unos prójimos sí amamos y a otros no? Y ahí nosotros, hermano, ya estaríamos infringiendo lo que el Señor nos habla. Pero no todos son malas noticias, hermano. Nosotros necesitamos de la gracia de Dios. La gracia es la que nos ayuda. ¿Por qué? Porque uno diría, bueno, ay, hermano, pues ya yo todos esos ya que usted mencionó, pues yo en todos yo ya los he infringido, porque sí tengo un ídolo que son mis posesiones, sí he levantado falso testimonio en contra de alguien, pues realmente no reposo en el Señor, no he hallado mi reposo en el Señor. Y uno diría, pues, ¿qué va a hacer de mí? Pero nosotros, hermano, tenemos la gracia del Señor, que en nuestra debilidad nos ayuda. Y vamos a regresar nuevamente ahí a Mateo. En el versículo 22, seguimos ahí en el capítulo 19, en el versículo 22 dice, oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. El Señor Jesús le mostró realmente cuál era la condición de su mente y de su corazón. El 22 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. El 24 dice, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Hay quienes han dicho, hermano, que la correcta interpretación del camello en el ojo de una aguja se refería a una puerta pequeñita, donde les era difícil entrar a los camellos. Pero ¿saben qué? Estaba leyendo algunos comentarios bíblicos y algunos comentaristas hablan que realmente lo que el Señor Jesús estaba hablando de una manera metafórica y estaba haciendo una hipérbole de este ejemplo, hermanos. El Señor decían algunos comentaristas, sí se refiere a lo difícil que es imposible pasar un camello por el ojo de una aguja de hilar, que realmente no se refería a la puerta, sino a la aguja para hilar. ¿Por qué? Porque eso es algo absurdo, algo imposible. Pero el Señor Jesús estaba haciendo una hipérbole para decirles, es tan difícil que un rico entre. ¿Sabe por qué les estaba diciendo esto, hermanos? Porque en ese entonces las personas consideraban a las personas que tenían economía, que eran ricos, ellos consideraban que esas personas eran bendecidos por Dios. Y para los pobres ellos decían, los ricos sí tienen derecho a entrar al reino de los cielos porque Dios los bendice y su bendición se ve monetariamente.
En ese entonces se consideraba así, pero ahora el Señor les estaba diciendo, ¿saben algo? Va a ser totalmente difícil que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los ricos en ese entonces, hablando del joven rico, les estaba mostrando, hermano, que en su corazón ellos tenían un ídolo que eran sus posesiones. Por eso el Señor Jesús les estaba diciendo, será muy difícil. Y vamos nuevamente a leerlo. Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y esta frase que el Señor está usando, hermano, se está refiriendo que es algo imposible de hacer. ¿Cómo usted va a pasar un animal, hermano, por la aguja con la que uno cose? Es imposible. Le vuelvo a repetir la frase, es algo absurdo. Pero el Señor Jesús estaba haciendo una hipérbole, o sea, como que estaba agrandando el ejemplo que Él quería dar, lo quería hacer algo grande para que ellos entendieran que iba a ser imposible, hermano. Porque la condición del joven rico era que en su corazón había un ídolo que eran sus posesiones. Ahora vamos a leer el 25. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Ellos se preguntaban, entonces va a ser imposible que alguien pueda salvarse. Lo que está hablando nuestro Señor Jesús nos está haciendo entender que va a ser imposible. Y el 26 dice, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Esta frase, hermano, nos conlleva a lo que hemos estado aprendiendo los sábados. El Señor, hermano, sabe que nosotros venimos de una condición en donde hemos levantado falso testimonio, de donde hemos robado, de donde hemos tomado el nombre de Dios en vano, de donde hemos deseado, hermano, lo que tiene nuestro vecino, que tiene un buen carro, que tiene una buena casa. Inclusive habla acerca de la pareja, ¿verdad? No desearás a la mujer de tu prójimo, nos habla. Venimos de toda esa condición de tener ídolos en nuestra mente y en nuestro corazón. Nosotros venimos de allí, hermanos. Pero ¿saben algo? Dice el Señor, para lo que los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Él estaba haciendo referencia a que solamente Él tiene el poder, hermano, de regenerar la mente y el corazón y de renovar a las personas que realmente quieran seguirlo. Amén. Este joven no quiso ser regenerado y se fue triste porque dijo, ¿cómo voy a dejar yo todo? Pero el Señor dice, yo quiero que me sigan, yo quiero que haya alguien que me siga, alguien que sea obediente a mi palabra, alguien que se entregue totalmente. Y aunque Él viene con una condición en la cual nunca ha podido cumplir ni siquiera un mandamiento, yo puedo regenerar su vida y su corazón. Yo puedo regenerar su mente. Para los hombres es imposible. Las personas se quedaron diciendo, no, pues nadie se va a poder salvar. Es imposible salvarse. Lo que está diciendo Jesús es imposible. Pero Jesús dice, para Dios todo es posible porque solo Dios tiene el poder de cambiar la mente y el corazón de la humanidad. Y yo sé que hay veces en las que nosotros podemos llegar a pensar de alguien, decir, es que va a ser imposible que él cambie, que Él deje de hacer lo que Él está haciendo. Ya le han hablado una y otra vez, ya lo han llevado aquí, lo han llevado allá y sigue haciendo lo mismo. Él ya no va a cambiar. Pero dice el Señor que Él tiene el poder para regenerar la mente y el corazón. Y lo que es imposible para la humanidad, porque ya fue a Alcohólicos Anónimos, porque ya fue a una cita con el psicólogo y no cambia y está empeorando. Ya oyó mensajes de superación personal y no cambia, dice el Señor, pues Él no ha cumplido ningún mandamiento. Pero yo tengo a alguien que sí lo ha cumplido y es mi Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Y yo tengo el poder de regenerar su mente y su corazón. Pero es necesario que creas y me sigas. Sígueme. Sígueme, le dice el Señor al joven rico. Sígueme. Deja todo, véndelo todo. Simplemente obedece. Y yo me encargaré de quitar ese ídolo en tu corazón, de regenerarte. Véndelo todo, dáselo a los pobres y sígueme.
El Señor, hermano, nos ha llamado a seguirlo, a cada uno de nosotros. Y yo sé que ahorita que veíamos los mandamientos, yo sé que hemos infringido más de uno. No los hemos cumplido. ¿O cuántos pueden decir, yo sí he cumplido los 10 mandamientos? Nadie, hermano. Pero el Señor nos dice, sígueme y yo te voy a regenerar. Lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Yo sí puedo cambiar tu condición. Yo sí puedo cambiar tu mente y tu corazón. Yo sí lo puedo hacer. Y aquí en sus discípulos dice, en el 25, sus discípulos oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvos? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. El 27, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? El apóstol Pedro, hermano, les está diciendo aquí al Señor, Señor Jesús, nosotros ya hemos dejado todo por ti y te estamos siguiendo. Hemos dejado todo. ¿Cuántos de nosotros, hermano, estaríamos dispuestos realmente a seguirlo? Ahorita hablábamos de la obediencia, ustedes lo mencionaron, la obediencia y la entrega al Señor. Y el Señor quiere eso de nosotros, obviamente. Pero ¿cuántos realmente, hermano, estarían dispuestos a, con un corazón regenerado, con una mente regenerada, dejarlo todo por seguir al Señor? Analícelo por un momento, hermano. Tener que dejar casa, la comodidad. Muchos hermanos han tenido que dejar trabajo, su estado donde viven, o inclusive hay quienes han dejado su país. Estos hombres dejaron su casa, dejaron a su familia y le dicen al Señor, nosotros te hemos seguido, Señor. Ha habido ocasiones donde ni siquiera hemos tenido dónde dormir por seguirte. Hemos dormido en una barca y esa barca ha estado a punto de voltearse porque las olas nos han querido anegar. Y por seguirte estamos allí, Señor Jesús. Nos hemos aguantado el hambre por seguirte. Hemos soportado el calor, hemos soportado lluvia por seguirte. Ahorita al inicio, ¿verdad?, les decía que la lluvia y el sol son de bien para nosotros. Son de bien cuando estamos en un lugar donde no nos mojamos, hermano. Pero ahí los discípulos no tenían en muchas ocasiones en dónde estar y la tormenta caía en ellos por seguir al Señor. Y imagínense, este joven rico se hubiera dicho, yo te sigo. Muchas veces, hermano, inclusive nuestros propios sentimientos, nuestros propios recuerdos, la añoranza de nuestro hogar, de nuestra familia, hermano, puede volverse un ídolo en nosotros. Porque imagínense este joven, tal vez con los discípulos, tal vez tenía, no sé, un lugar donde dormir muy lujoso, muy cómodo. Y estar con los discípulos ahora recostado en una barca, soportando el sol, escuchando que Jesús está predicando y él soportando el sol. ¿Y a qué horas vamos a comer? Y tal vez pensando como el hijo pródigo, ¿no? De que en mi casa yo tenía dónde dormir, tenía siervos que, no sé, hasta me echaban aire, si yo tenía sed, me llevaban agua. Y ahora, ¿por qué tengo que estar aquí? Y ¿sabe algo, hermano? Es algo que se vive. De repente cuando hemos tenido la oportunidad de estar con los hermanos que organizan campañas, que organizan algún evento para la iglesia, ha llegado el pensamiento en alguno en decir, ¿por qué tenemos que hacer esto? Y lo expresan, hermano, y se supone que estamos siguiendo al Señor, que le servimos al Señor, y lo expresan y dicen, ¿por qué tenemos que hacer esto? Venir aquí en la lluvia y predicarles cuando ya tenemos una iglesia donde les podemos predicar. Y esos pensamientos vienen, hermano, porque muchas veces la añoranza, los recuerdos, las sensaciones, las emociones se pueden volver un ídolo en nosotros. Y aquí el apóstol Pedro le dice, Señor, nosotros ya hemos dejado todo por ti y te hemos seguido. Pero fíjense lo hermoso que el Señor les dice. Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12
tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Este pasaje, hermanos, nos recuerda lo que habla en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis dice la palabra de Dios que Juan en la revelación vio 24 tronos. Y muchos han llegado a la deducción de que esos 24 tronos, hermano, 12 son de los 12 apóstoles y 12 son de las 12 tribus de Israel. O como se les conoce, los patriarcas. Y esta palabra que el Señor les dice, ustedes se sentarán, les está hablando de una recompensa aún mayor, hermano. Una recompensa más grande que lo que podamos nosotros tener aquí. Más grande de lo que nosotros podamos poseer. Y les dice en el 29, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchas veces se ha considerado que seguir a Cristo, hermanos, muchas veces se ha considerado que seguir a Cristo es como un club social, donde simplemente simpatizamos con Él, asistimos a la iglesia como asistir al gimnasio, nos recargamos de fuerzas y de energía y continuamos con nuestra vida. Pero el Señor nos dice, el que quiera seguirme, hágalo, pero tiene que dejar todo atrás. Ser regenerado en su mente y en su corazón y dejar todo atrás. Y el Señor no está diciendo, no es que te vas a desobligar, vas a dejar de amar a tus seres queridos. No está diciendo eso. Está diciendo que en nuestro corazón y en nuestra mente no hay nada más que ocupe el lugar que al Señor le pertenece, que en el centro de nuestra vida realmente sea el Señor. Que el centro de nuestra vida, nuestro corazón, realmente sea Jesús. Que no haya nada más que ocupe su lugar. Seguirlo, hermano, el Señor nos está hablando, como les mencionaba, a dejarlo todo. Pero no te está diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero que dejes todo y dejes a tu esposa, ¿no? No. O olvídate de tus hijos, ¿no? Y ya no proveas para ellos. No nos está diciendo eso. Nos habla que seamos responsables en todas las áreas. Pero que el centro de mi vida sea Cristo, que yo anhele estar en comunión con Él día tras día. Porque hay veces, hermano, que le podemos dar todas nuestras fuerzas a todo lo demás. Y hay veces que no podemos orar 10 minutos. Pero ponemos todo nuestro empeño, nuestra fuerza, nuestra inteligencia en todo lo demás. Nuestro ánimo para todo lo demás. Pero muchas veces no podemos orar 10 minutos. Entonces el centro de mi vida no es Cristo. Realmente no lo estoy siguiendo como Él quiere que yo lo siga. Quiere que yo lo siga, que crea en Él. Y cuando me dice que deje casa, padre, tierra, madre, hermanos, no se refiere a que me desobligue y me olvide de ellos. Se refiere, hermano, que yo tenga en el centro a Cristo. Que yo pueda seguir amando y conviviendo con mi familia, pero el centro de mi vida es Cristo. Yo me deleito en adorarle, yo me deleito en orar, yo me deleito en hacer su obra, en conocer de Él, en aprender de Él. El centro de mi vida es Jesús. El Señor quiere eso en cada uno de nosotros, que el centro de nuestra vida sea Él y nadie más. Si ustedes se dan cuenta, el Señor Jesús no prohibió a sus discípulos en ningún momento, ¿sabes qué? Ahora que me vas a seguir, olvídate de que tienes familia. Es más, vas a odiar a tu familia y solo me vas a amar a mí. No está diciendo eso. Nunca les dijo así a sus discípulos. E inclusive usted podrá recordar cuando nuestro Señor Jesús entró a la casa de la suegra de Pedro y oró por ella y la sanó. El Señor Jesús atendió la petición de Pedro. ¿Por qué? Porque Él se preocupaba por su familia, pero Jesús dijo, bueno, pero Él me está siguiendo, Él me sigue. En el centro de su vida soy yo, el centro de su vida, el epicentro. Todo lo que sucede es alrededor de mí, todo lo que sucede en la vida de Pedro es alrededor de mí, gira en torno a mí. Yo soy como el núcleo, yo soy el motor que le da fuerza, el que le da vida. Yo soy la fuente de su gozo, de su alegría. Amén.
hay veces, hermano, que el motor que nos da alegría es algo más y no es Cristo. El Señor quiere que disfrutemos todo lo que Él nos ha dado porque son bendición de Él. Viene de Él. Pero dice, yo quiero que el centro del gozo que hay en ti sea yo. La fuente de alegría sea yo. Lo que te da fuerza para continuar sea yo. Porque yo soy el que te da la vida eterna. Amén. Y es lo que aquí nos dice, nuevamente se lo leo, el 29. Y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y luego el 30 nos termina diciendo, pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primero. El Señor nos habla, hermano, que nosotros vivamos por la fe. Vivamos por fe en Cristo Jesús. En Habacuc 2:4 y Romanos 1:17 nos habla acerca de eso. Mas el justo por la fe vivirá. Yo sigo al Señor Jesús porque he creído en Él, tengo fe en Él. Pero el Señor me dice, porque has tenido fe, yo te daré vida. Y no has podido cumplir la ley. No has podido cumplir los mandamientos, pero sígueme fielmente en obediencia a mi palabra y tú vivirás por la fe, porque tendrás la justicia de mi Hijo en ti, tendrás la rectitud de mi Hijo en ti, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Nuestra vida es de Cristo, hermano. Y terminamos lo que leíamos al final, ¿verdad? Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primero. Este último versículo hace referencia a lo que yo les mencionaba. Las personas creían que en aquel tiempo los que tenían dinero eran los primeros en entrar al reino porque decían ellos son bendecidos por Dios, por eso tienen riquezas. Y hoy en día, hermano, también hay quienes lo quieren aplicar de esa manera, pero hoy ya no se aplica así. Muchos han dicho que la pobreza es una maldición. Y puede ser, hermano, si obviamente uno no trabaja, ¿no? Y prefiere estar en esa condición en vez de salir adelante. Pero muchos lo han querido aplicar de esa manera. Pero, hermano, el Señor se está refiriendo, hay quienes consideraban que iban a tener un lugar de privilegio y los iban a recibir con bombo y tarola al entrar en el reino de los cielos y ellos pensaban que eran los ricos. Yo he sido bendecido por Dios, yo voy a ser de los primeros que tenga los primeros lugares allá en el reino de los cielos. Pero el Señor les dice, no, esos que se consideraban ser los primeros, a causa de que no me van a seguir fielmente, serán los últimos en entrar. Si es que entran. Dice, y aquellos que han sido humillados, tal vez por su condición, son los que han creído en mí. Han creído en mi palabra. El Señor dice que Él vino a los enfermos, a las ovejas descarriadas. Dice, ellos serán entonces, que eran los últimos. Consideraban que las personas humildes económicamente iban a ser los últimos en entrar al reino. Pero el Señor dice, no, ellos serán los primeros, los que crean realmente en mí. Hace rato leíamos acerca de la ofrenda de la viuda. ¿Y qué es lo que el Señor Jesús decía? Les aseguro que esta mujer ha dado más que todos. Y no se refería monetariamente, porque ella decía, ella dio todo lo que tenía. Y ustedes que tienen posesiones, dan lo que les sobra, pero ella da todo lo que tenía. Y si ustedes se dan cuenta, habla lo mismo que con el joven rico. Dejó todo, dio todo lo que tenía por amor a Dios. Esa mujer viuda decía, el centro de mi vida es Dios. Aunque me quede sin comer, todo lo que yo tengo se lo doy, porque todo es de Él. Y aquellos decían, no, pues yo le doy de lo que me sobra. Dios me ha bendecido, yo le doy de lo que me sobra. Pero esta mujer dijo, yo le doy todo. Esa mujer es alguien que iba a ser considerada entrar en el reino primeramente que aquellos que daban simplemente lo que les sobra. Y la pregunta aquí, hermano, la pregunta aquí para concluir, si realmente estamos o no dispuestos a seguir a Cristo, hermanos.
Esa es una pregunta que nosotros nos debemos hacer diariamente. ¿Realmente estaríamos dispuestos a seguir a Cristo? Porque Él nos pide todo de nosotros. Él nos pide todo de nosotros, nuestras fuerzas, nuestro ánimo. Nos ha dado inteligencia, nos ha dado nuestras extremidades. Él quiere que podamos rendir todo para Él. Ayer se lo decíamos a la hermanita que vino, ¿verdad? El Señor puso los medios para que fuera sana. Ahora esa sanidad el Señor quiere usarla para su gloria. Y a cada uno de nosotros, hermano, los dones, los talentos que ha dispuesto en cada uno de nosotros, la inteligencia, la sabiduría que ha puesto en cada uno de nosotros, el Señor lo quiere usar, hermanos, en cada uno de nosotros. No hay nadie que pueda decir, no, pues a mí Dios no me dio. A los demás les dio 2 brazos y 2 pies, a mí no me los dio, que los use a ellos. No. A todos nos ha puesto, hermano, aquello en lo que podemos servir. Pero la pregunta es si realmente estamos dispuestos a servirle, a dejar todo de lado lo que ocupa el lugar del Señor y dejar que el Señor ocupe el centro de nuestra vida. Que el Señor sea el que ocupe el centro en mi corazón y en mi mente. Que Él sea lo más importante para mí. Que yo viva para Él. Que yo me deslinde de todo aquello de lo demás y en mi vida esté Cristo solamente. Amén. Y esa es la pregunta con la que nosotros deberíamos de despertar cada mañana. Si realmente estaríamos dispuestos, hermano, a seguir al Señor. Yo te seguiré, Señor. Hay veces, hay cantos que hablan de eso. Yo te seguiré, Señor. Pero imagínense que el Señor viniera como con el joven rico y dijera, ok, Gilberto, qué bueno que me cantas eso y que me lo estás diciendo en tu oración. Pero ¿sabes qué? Tienes que dejar esto. Y que el Señor me hable, ¿verdad? Específicamente lo que Él sabe que yo tengo en mi corazón. ¿Sabes qué? Tienes que dejar esto y seguirme. La pregunta es, ¿yo estaría dispuesto, hermano? ¿Usted estaría dispuesto a dejar todo aquello, hermano, y seguir fielmente al Señor? Pregúntese eso. Ahora, el dejarlo todo por Cristo, hermano, no crea que el Señor nos va a dejar a la deriva. Él se va a encargar de todo en nosotros. Amén. Por su gracia. El Señor dice, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia. Pero es necesario que el Señor ocupe el primer lugar en nuestro corazón, ocupe el centro en nuestra vida, el Señor, para que nosotros lo sigamos fielmente. Lo sigamos fielmente hasta el final, como el apóstol Pablo. Prosigo a la meta. Yo prosigo a la meta porque en el centro de mi vida está Cristo. Él es lo más importante. El apóstol Pablo decía esas palabras y decía, yo prosigo, quiero proseguir en conocerle al Señor. En el libro de Oseas nos habla acerca de eso. Proseguiremos en conocerte cada día más, Señor. Proseguiremos, avanzaremos para conocerte cada día más, para que tu carácter se siga perfeccionando en mí, para que tu imagen se siga perfeccionando en mi vida, para que yo pueda hablar tus palabras, para que yo pueda hacer tu voluntad y pueda hacer tu obra. Quiero proseguir en conocerte, Señor. Pero debe de ser un anhelo que nazca desde adentro en decir, Señor, yo quiero que tú seas el centro de mi vida y mi anhelo ahora es seguirte, buscarte más. Quiero aferrarme a ti, quiero aferrarme a tus brazos, quiero aferrarme a tu palabra, quiero aferrarme a tu presencia y no soltarte. Jacobo lo hizo, ¿verdad? Usted sabe la historia con el ángel. No te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Y estuvo batallando con el ángel en Peniel toda la noche y le dijo, Jacobo, no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Y estuvo aferrado al ángel de Jehová, que era, hermano, una teofanía de Cristo en el Antiguo Testamento. Se aferró a Cristo. Nosotros debemos hacer eso, aferrarnos a Cristo. Yo te voy a seguir, pero te sigo porque estoy aferrado a ti. Me llevas a donde tú vas, Señor. A donde tú vayas, me llevas. A donde tú estés, yo estoy, Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.